vamos a empezar con nuestra enseñanza de hoy. Y la enseñanza de hoy lleva por título La Iglesia Sobrenatural de Jesús. Hoy vamos a aprender cómo debe ser una iglesia en lo sobrenatural. Amén. Y vamos a comenzar en esta tarde. Y vamos a buscar en 2 de Timoteo 3:5. Traen su Biblia, pueden buscar en 2 de Timoteo 3:5. Vamos a aprender por qué Dios busca una iglesia sobrenatural en estos tiempos. Amén. Pues vamos a leer y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que tendrá apariencia de piedad, pero yo quiero leerlo en la Biblia porque este pedacito como que no, a lo mejor muchos no le van a entender, pero en la Biblia está específicamente, habla sobre el carácter de los hombres en los postreros días. Amén. Dice en 2 de Timoteo 3:5, lo voy a leer del 1 al 5 para que lo podamos entender. Amén. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como lo estamos viviendo en estos tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. ¿Sí lo entendieron? Dice que en los tiempos de hoy, dice que vendrán muchos falsos y muchos que solamente se aman a sí mismos. Hasta líderes o pastores que se aman a sí mismos y no aman a la congregación, no aman al pueblo, porque son amadores de sí mismos. Amén. Y dice, cuando leemos los evangelios en la Biblia, vemos que Jesús modeló un andar cristiano con poder por todas partes. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia de poder sobrenatural. Dios no ha cambiado desde entonces y hoy sigue esperando que su iglesia sea una iglesia de poder. Hoy aprenderemos la necesidad e importancia de una iglesia sobrenatural. Amén. Dice, ¿cuál es la condición de la mayoría de iglesias? Vamos a ver la condición de la mayoría de iglesias que existen en estos tiempos. Amén. Vamos a aprender, dice dice que las iglesias, dice, los programas de los hombres reemplazan la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos ustedes conocen a iglesias o hombres que reemplazan otras cosas en lugar que se mueva el Espíritu Santo? Muchos, ¿verdad? Hay muchos que en las iglesias hacen, por ejemplo, concursos de deportes, o hacen obras de teatro, o hacen concursos de música o especiales. ¿Por qué? Porque ya no saben cómo entretener a la gente para que la gente no se vaya. Hacen eso. Pero Dios no está buscando entretenimiento, no está buscando, por ejemplo, vanagloria de hombres, sino está buscando una iglesia que muestre el poder de Dios y que se mueva la presencia de Dios. Amén. Dice, la mayoría de iglesias, la agenda y el orden del servicio han dejado fuera al Espíritu Santo. Aunque la escritura y el orden son necesarios, debemos permitir que el Espíritu de Dios se mueva con libertad. ¿Qué dice que debemos permitir? Que el Espíritu de Dios se mueva con libertad. La gente se secará y morirá espiritualmente a menos que el Espíritu Santo se mueva entre ellos. Yo no sé si no les ha pasado a ustedes que si ustedes no sienten la presencia de Dios o no sienten al Espíritu Santo, no se sienten bien, no se sienten tranquilos, o que dicen, pues así como entro me salgo. Que muchas veces así como entramos, salimos también. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no le damos la libertad al Espíritu Santo. Solamente llegamos a la iglesia, cantamos un corito, cantamos una alabanza, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos testimonios de lo que Dios ha hecho y vámonos. Porque como que hay iglesias que están muy acelerados y tienen un programa. Tal hora empieza esto, tal hora las ofrendas, tal hora esto. Pero nunca dejamos que el Espíritu de Dios se mueva a través de la alabanza o a través de la adoración. Sino que porque ya está una agenda o ya está una, ¿cómo se le dice? Está una agenda o a veces hacen un programa de que tal hora va a estar esto y tal hora va a estar el otro.
pero no dejamos que el Espíritu de Dios se mueva a través de la alabanza. Amén. Dice, punto número 1, dice la elocuencia sustituye la demostración de poder. Vamos a ver cómo sustituyen la demostración de poder. Muchas iglesias sustituyen la demostración del poder. Dice, la mayoría de predicadores hoy en día confían más en el carisma humano, los talentos y los dones antes que en el poder de Dios. El carisma, los talentos y los dones no pueden transformar el corazón de una persona, solo el poder de Dios. El carisma quiere decir que a lo mejor llegó un predicador en una iglesia y canta muy bonito, a lo mejor anima muy bonito a la iglesia, o les, ¿cómo se dice? O les traen un show y piensan que así las personas van a ser cambiadas, van a ser transformadas. Pero no es el hombre, no es la persona que cambia a la persona, sino que es el Espíritu Santo que cambia. ¿Y cómo te va a cambiar? Tal vez tocándote, sanándote, liberándote, rompiendo cadenas de tu vida, es donde va a haber una transformación en tu vida. Pero si no hay nada de eso, no hay transformación, no hay nada en tu vida. Estamos secos. Y cuando una persona está seco, haz de cuenta que está en un estanque de agua y hay mucha agua, y si no hay movimiento o siempre está estancado, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber sapos, va a estar enlamado, va a estar apestoso. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, siempre está estancado. Y tú no quieres meterte en un agua que está estancado, que está enlamado, que haya sapos, ¿verdad que no? Si tú vas a una alberca y no está limpio, ¿qué tú haces? ¿Te metes o no te metes? No, ¿verdad? Igualmente así una iglesia, cuando tú la miras que está frío, que todos están apagados, están amargados. Tú miras a una persona y está así, y tú lo saludas, Dios lo bendiga, nada, ni te sonríe, ni hace nada. ¿Qué tú dices? No, pues aquí en esta iglesia no hay amor. Muchos han dicho que hay iglesias que no hay amor, y la verdad sí es cierto. Porque hay personas que tú las miras en la iglesia y afuera no te saludan, afuera no te hablan, afuera no te predican de la palabra de Dios. Y a lo mejor dicen, no, yo soy cristiana y todo, pero allá afuera dan otra cara, su carácter, cómo te hablan, cómo se dirigen, cómo son contigo, tú te das cuenta. ¿Y qué pasa cuando tú ves a esas personas? Dices, no, pues esa es de tal iglesia, esa mejor ni me voy, si me invitan mejor ni me meto ahí, porque todos son iguales, ¿verdad? Pero cuando tú miras a una persona que realmente tiene el amor de Dios, te saluda, habla cómo estás, Dios te bendiga, que siempre está sonriente y siempre te saluda, ¿qué tú dices? Wow, esa persona, ¿qué iglesia irá o en qué congregación estará? Yo quiero ir, yo quiero saber lo que ella, sé lo que ella, quiero tener lo que ella tiene. ¿Por qué? Porque está sonriente, siempre está contenta, me saluda, no importa que sea yo cualquier persona, ella siempre está saludando. Amén. Ustedes quieren una iglesia así, ¿verdad? Una iglesia de poder, una iglesia que siempre te estén saludando, una iglesia que siempre te digan, oh, Dios te bendiga. Amén. Dice, entonces, la prédica motivacional reemplaza el mensaje de la cruz. Hay muchas iglesias que ya no predican. Dice, la prédica motivacional inspira a la gente, pero cuando niegas la persona de Jesucristo, dice, carece de poder para cambiar los corazones. Dice, el entretenimiento reemplaza al poder. Muchos líderes usan el entretenimiento para mantener su membresía, para mantener la gente en su iglesia y no se vayan a otra iglesia. Pero en la iglesia debe estar el poder de Dios. Amén. No debe haber entretenimiento ni otras cosas, sino que debe estar el poder de Dios para que la gente sea hace cuenta como que la gente sea atraída. Por ejemplo, si hay milagros en una iglesia, tú vas a ir porque tú quieres un milagro. Si el Espíritu de Dios se mueve, tú vas a ir porque quieres sentir el Espíritu Santo. Si, por ejemplo, tú escuchas que en una iglesia se paró un paralítico, ¿qué vas a hacer tú? Voy a ir a ver si es cierto. Hay milagros, hay poder, hay prodigios. Y cuando pasa eso en una iglesia, tú traes más gente, ¿sí o no? Tú dices, mira, en mi iglesia o en esta iglesia hay sanidad, hay prodigios, vamos. Entonces tú traes más gente porque tú quieres que ellos también sientan lo mismo que tú sientes. Pero si no hay nada de eso en una iglesia, tú no vas a invitar a nadie. ¿Por qué dices, no, pues, ¿qué invito si todos están secos? ¿Para qué invito si no hay nada? No hay poder. No veo, ni yo
Ni yo, por ejemplo, ni yo estoy seca. ¿Por qué? Porque en mi iglesia pues no hay nada. Entonces dice, pues yo estoy seca. Dice que un palo seco, ¿cómo va a dar fruto? ¿Cómo va a dar ramas? Nada, porque está seco. Pero si yo estoy como un palo verde, ¿qué voy a dar? Más fruto. ¿Sí o no? Voy a traer más fruto y voy a dar más fruto, voy a dar más hojas. Y dice que cuando las ramas crecen, toda la gente quiere estar ahí. ¿Por qué? Por su sombra, ¿sí o no? Pero si está seco, ¿qué sombra me va a dar? No hay nada de sombra. Entonces dice que a veces así están las iglesias. Solamente hay iglesias de entretenimiento y reemplazan el poder de Dios. Por eso nadie quiere ir a esa iglesia. Por eso usted mira 5, 6, 7 personas porque no hay nada. No hay poder de Dios. Dice, característica de una iglesia sobrenatural. Vamos a aprender la característica, cómo usted va a caracterizar o va a saber que una iglesia realmente se mueve el poder de Dios en lo sobrenatural. Amén. Dice el punto número 1. Una iglesia con poder y carácter. Dice, en la Biblia Jesús modeló el carácter y el poder. Ambos son importantes y necesarios en la iglesia. Cuando Jesús hacía milagros en el desierto, le seguía mucha gente, ¿verdad? No era solamente uno, sino dos, sino que era bastante gente, que unos eran paralíticos, otros eran ciegos, otros querían escuchar la palabra de Dios, querían sentir un milagro, querían sentir el poder de Dios. ¿Pero por qué? Porque Jesús demostraba el poder de Dios a través de la palabra, a través de sanidades, a través de liberación y a través de milagros. Amén. Y a veces también cuando la gente tenía hambre, necesidad, también les daba físicamente, espiritualmente, y también les daba de comer. Por eso la gente lo seguía. Amén. Porque realmente demostraba el poder de Dios. Entonces dice, características de una iglesia sobrenatural. Dice, una iglesia con poder y carácter. Dice en la Biblia, Jesús modeló el carácter y el poder. Ambos son importantes y necesarios en la iglesia. Una iglesia con poder y autoridad. Dice, hoy las personas lidian con enfermedades terminales, adicciones, problemas mentales, y las refieren a psicólogos, psiquiatras o a tomar píldoras, porque la iglesia no tiene poder para lidiar con esas cosas. Esos enemigos espirituales no se irán hasta que sean echados fuera con el poder y la autoridad sobrenatural de Dios. Así que hay muchas iglesias que a veces, en lugar que ellos usen el poder de Dios, los mandan a psiquiatras, a las personas, los mandan tal vez al doctor, o los mandan, ¿cómo se llama? O personas que ya están enfermas terminalmente, les dicen, no, pues ya no, nadie te puede salvar, ya nadie te puede sanar, ya te desahuciaron, ya te desahuciaron. Pero no sabemos que el poder de Dios es más grande que el poder de un doctor, que el poder de un brujo, que el poder de cualquier persona. El poder de Dios es más grande. ¿Cuántos de aquí no han sido sanados por algo? Muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos sido sanados, ya sea pequeño o grande, pero Dios nos ha sanado. ¿Por qué? Porque le hemos creído, porque hemos clamado el nombre de Jesús y Dios nos ha escuchado. Él nos ha respondido y nos ha sanado. ¿Cuánto no nos ha librado Dios de un accidente? Muchos, ¿verdad? Muchos accidentes. Acabamos de escuchar un testimonio de cómo Dios lo guardó en un accidente. ¿Cómo se llama? Que ángeles Dios pone y te desvían. Ángeles te dicen, por aquí no, o te llevan por otro lado, o te quitan de ese lugar también. Entonces es el poder de Dios. Experimentamos antes de, por ejemplo, de esta enseñanza, muchos ya experimentamos el poder de Dios sobrenatural. Tal vez no lo miramos, que un ángel se atravesó y él se puso y tú te fuiste a otro lado, te metiste a otro lado. No, Dios no permitió que te pasara nada. O a veces Dios permitió ese accidente, pero en ese accidente Dios te cubrió. No hubo ningún rasguño, no te pasó nada, o te pasó algo, pero Dios te guardó tu vida. Dios guardó nuestra vida y no nos pasó nada. Amén. A lo mejor tú un día te caíste, un día te cortaste, un día te pasó algo, y el poder de Dios estuvo ahí porque te guardó y te cuidó. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y entonces dice que tenemos que confiar en el poder de Dios, que Él es el único que nos puede ayudar, Él es el único que nos puede sanar, Él es el único que nos puede libertar y Él es el único que nos puede liberar. Amén. Entonces dice que muchas iglesias
no pueden lidiar con esas cosas porque realmente no han creído en el poder de Dios. Predican de un Dios de poder, pero no lo creen y no se manifiesta en ese lugar. Pueden predicar y decir, no, pues que esta iglesia hay poder de Dios, pero no hay milagros, no hay maravillas, no lo están viendo con los ojos físicos, sino que solamente con la boca lo está declarando, pero no hay nada. Entonces, cuando dice que tenemos que ver una iglesia sobrenatural, tenemos que creer, tenemos que declarar y tenemos que se manifiesta en ese lugar. Pero si no hay nada, pues no podemos ver nada. Por eso estamos una iglesia muerta. Pero entonces Dios dice que nos va a enseñar las iglesias que realmente hay poder de Dios. Amén. Dice en el punto número 2, una iglesia con palabra y espíritu. Vamos a Marcos 12:24. Dice que debe haber una iglesia con palabra y espíritu. Amén. En Marcos 12:24 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, ¿por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Aquí dice, ¿por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Muchas veces ignoramos la palabra de Dios o lo que está escrito en la palabra de Dios y a veces no lo creemos. Y decimos, no fue una historia, fue una fábula que antes yo creo que Dios hacía milagros. Pero no, Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, nosotros cambiamos, nuestra mentalidad cambiamos, nuestra creatividad cambia. Decimos, no, pues yo creo que ya Dios no lo puede hacer. Cuando tú dices eso, entonces Dios no trabaja. No le estás dando material a Dios para que haga ese milagro, sino que tu duda es la que mata el milagro. Tú tienes que creer para que se haga ese milagro. Pero si uno no cree, pues no va a haber nada, no vamos a ver nada. Pero si tú crees, por eso dice que la fe es la certeza de lo que aún no se ve. Pero estamos esperando y confiando que se va a hacer el milagro. Por eso dice que no tenemos que ignorar las escrituras ni el poder de Dios, porque Él en su palabra dice que Él es un Dios que sana, un Dios que liberta. Tenemos que creerlo. Amén. Él no cambia, nosotros somos los que cambiamos. Dice, la palabra de Dios y el Espíritu trabajan juntos. La palabra de Dios y el Espíritu trabajan juntos. Cuando tú declaras la palabra de Dios, dice que el Espíritu, Él hace la obra. Pero si tú no te sabes ni una cita bíblica donde dice que Dios aumentará nuestras fuerzas cuando estamos cansados, pero si tú lo crees y lo declaras, que Dios va a aumentar nuestra fuerza y tú lo declaras, Dios te da la fuerza, Dios te da la fortaleza. ¿Cuántas veces nos levantamos, no tenemos ganas de nada? ¿Verdad que sí? Ni de ir a trabajar, ni de hacer nada. Pero cuando tú le dices a Dios, pues no tengo fuerza, pero tú dame la fuerza, dame la fortaleza, como que te viene una fuerza y te paras. ¿No le ha pasado eso? Nada más. Amén. Eso lo creemos porque lo creemos. Dice, la mayoría de iglesias solo espera que la gente vaya a escuchar una palabra. Pero sin el Espíritu, la palabra es letra muerta. Muchas veces dice que hay muchos pastores que tal vez se preparan y dicen, no, pues voy a decir con palabras con palabras que no lo conocemos, palabras que no le entendemos, ¿verdad? Pero de nada sirve si no está el Espíritu Santo, si la presencia de Dios no se mueve. Si solamente es palabra, entonces que es palabra o letra muerta. Solamente entra en tu cabeza y sale. ¿Cómo se llama? Dice que solamente somos, ¿cómo se puede decir? Oidores de la palabra, pero no hacedores. Cuando tú solamente oyes la palabra, tú, sí, ya la escuché, me voy. Pero cuando tú eres hacedor, es que tú escuchaste la palabra y lo vas a aplicar a tu vida. Pero si no lo vas a aplicar, es que tú solamente oíste, pero no lo escuchaste. Entonces por eso no pasa nada en tu vida, no cambias, porque esa palabra solamente fue una palabra, una letra muerta que te entró en tu oído y salió. Por eso hay muchas iglesias que te dicen no peques, arrepiéntete y esto, y la persona sale igual, sigue haciendo el pecado, no se arrepiente. ¿Por qué? Porque solamente fue palabra. Pero si fuera que el Espíritu Santo estuviera ahí, la persona es cambiada, es redarguida, y entonces la persona cuando va a cometer ese pecado dice, no, a Dios no le agrada, a Dios no le gusta lo que estoy haciendo. Entonces hay ese temor de Dios, pero cuando tú ya no tienes temor de Dios, lo haces a la ligera, ya no te importa. Pues, de todas maneras, muchos lo hacen, muchos
están haciendo pecado, pero no. Si nosotros sabemos que a Dios no le agrada eso, hay que transformar nuestra vida, nuestra mente, y que el Espíritu Santo sea el que renueve nuestra vida. Amén. Una iglesia que cree en la muerte y resurrección de Jesús. Dice que la iglesia sobrenatural dice que tiene que creer en la muerte y resurrección de Jesús. Pero hay muchos que ya no creen que Jesús murió y Jesús resucitó. ¿Verdad que no? Hay muchas iglesias que ya no creen que Jesús murió y que resucitó. O hay muchos que creen que murió pero nunca resucitó. Que estaba muerto y que lo tienen en un palo o una imagen. Pero Jesús no es una imagen. Jesús es espíritu. Jesús lo podemos sentir a través de su Espíritu Santo. Él está vivo, Él resucitó. Él murió por nuestros pecados, pero también resucitó para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia y salvación. Amén. Es que no te engañen. Por eso está la palabra de Dios, para que nosotros aprendamos, y ahí vamos a conocer que Dios murió pero resucitó también, y Él está vivo. Dice, una iglesia que cree en la segunda venida de Jesús también es una iglesia sobrenatural. Pero ya hay iglesias que ya no creen que Jesús va a regresar otra vez. O muchas también hay iglesias dicen, no, pues ya se tardó, ya no va a venir. Y están, pues siguen pecando, siguen haciendo las cosas que hacían, porque ya no hay esa, no hay esa credibilidad que Jesús viene otra vez por su iglesia, que Jesús viene otra vez por su pueblo. Muchos lo tienen por tardado, pero dice que Él va a venir en un cerrar y abrir de ojos. Amén. Y tenemos que estar preparados para la segunda venida de Jesús. Entonces dice 3 claves de poder necesarias en una iglesia sobrenatural. Vamos a aprender 3 claves de poder necesarias en una iglesia sobrenatural. 3 cosas de poder que necesita una iglesia para que se mueva en lo sobrenatural. Si no hay esas 3 cosas, no se va a mover nada, ni una mosca se va a mover. Amén. Dice, número 1, dice, la cruz. Ninguno de los líderes de otras religiones murió por sus seguidores. Jesús es el único que murió y resucitó. Dice, la prédica de la cruz debe estar presente en toda iglesia sobrenatural. Ningún líder en una religión o en una secta, lo que sea, murió por sus seguidores. ¿O cuántos han escuchado que alguien murió por el mundo? Nadie, ¿verdad? Ni la Virgen no murió por nosotros. El que murió fue Jesús. Entonces, ¿por qué muchos piensan que María es la intercesora? Si ella no hizo nada, solamente fue el vaso que Dios utilizó para que ahí fuera engendrado Jesús y pudiera nacer a la tierra para que fuéramos salvos. Pero no por eso ella es nuestra intercesora, ella es nuestra salvadora, no. Solo Jesús es el único que murió por cada uno de nosotros. Y no hay nadie más. No hay ningún hombre ni un ser humano que ha muerto por el mundo entero. Jesús fue el único. Amén. Entonces el número 2 dice, lo sobrenatural. La gente religiosa va a su templo sin esperar que suceda algo sobrenatural. Ya muchos se acostumbraron a ir a una iglesia, entrar, cantar, orar y vámonos para la casa. ¿Por qué? Porque tenemos mucho trabajo, porque muchos dicen, no, ya estoy aburrido y ya nada más vine para que me viera la gente y para que vean que sí vengo a la iglesia. Pero dice, entonces en cambio la cultura de lo sobrenatural debe estar presente en toda iglesia sobrenatural. La presencia de Dios tiene que estar presente en cualquier iglesia. Pero si uno le da entrada al Espíritu Santo. Pero si no hay nada, pues no va a pasar nada. Pero entonces una iglesia tiene que estar, dice, él tiene que estar lleno de la presencia de Dios y del poder de Dios. Dice el número 3, dice el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Vamos a aprender por qué necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro caminar, en donde quiera que nosotros vayamos, necesitamos al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos ser atraídos hacia Dios. Y es verdad. Si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos ser atraídos a Dios. Cuando usted a lo mejor no tiene ganas de orar y se pone a hacer otras cosas, pero el Espíritu Santo es el que le redarguye que tiene que orar, ¿sí o no? ¿Sí o no le redarguye? O ya no redarguye nada.
Es el Espíritu Santo el que te redarguye y el que está como algo que dices, no has orado, no has estado en la presencia de Dios, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que hacer esto. Y entonces Él es el Espíritu Santo el que nos, que nos redarguye. Él es el que dice que, porque el Espíritu Santo no podemos ser atraídos hacia Dios. Si usted no ora y le dice, Espíritu Santo, quiero sentir la presencia de Dios, usted no va a sentir nada. Pero es el Espíritu, Él es nuestro consolador. Él es el que Jesús dejó a esta tierra para que nosotros pudiéramos tener una comunión con Dios. Por eso dice que cuando venga el arrebatamiento o haya el arrebatamiento, dice que la iglesia se va a ir y también el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia. Entonces imaginan cuando el Espíritu Santo es el que nos llena, es el que nos transforma, es el que nos cambia. Cuando el Espíritu Santo ya no esté en la tierra, ¿qué va a hacer de esas personas? Ya por ejemplo, si tienen un dolor, una tristeza, ya nadie nos va a consolar, porque el Espíritu Santo no va a estar aquí. Es que cuando usted pasa una circunstancia, una necesidad, un problema o una enfermedad, es el Espíritu Santo el que lo consuela. Es el Espíritu Santo el que le da la fuerza, el que lo levanta. Si no estuviera el Espíritu Santo, no tuviéramos nada, estuviéramos muertos, estuviéramos vacíos. Por eso hay mucha gente que allá afuera camina como sonámbulos, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero uno cuando tiene al Espíritu Santo, uno camina con gozo, con alegría, con paz, sabiendo que Dios va con nosotros, que la presencia de Dios va con nosotros. Amén. Dice, no podemos nacer de nuevo si no tenemos al Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos nacer de nuevo. Por eso hay muchas personas, que esas personas siguen pecando, siguen haciendo cosas. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. No ha habido el Espíritu Santo que los ha redarguido o que les ha dicho, esto está mal. Tienes que regresar a lo bueno. Por eso muchas personas dicen que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Si no, hay muchas personas que ahorita en estos tiempos ya dicen, no, pues yo creo que estoy haciendo bueno, pero no es bueno, es malo. Muchas cosas personas que a lo mejor en sus redes comentan o publican algo que piensan que es bueno, pero no es bueno. Que si otra persona te mira y dice, no, pero esta persona, ¿qué le pasó? ¿Por qué publicó esto? No está bien, no está bueno. Entonces ahí como que te miras mal. Muchas personas dicen, no, pues para mí está bueno, pero para una persona no está bueno. Cuando tú realmente tienes el Espíritu Santo dentro de ti, dices, eso no está bien. Eso que están publicando, eso que están poniendo no está bien. Amén. Dice, no podemos conocer a Jesús si tampoco está el Espíritu Santo. No podemos conocer a Jesús. El Espíritu Santo es el que nos abre nuestros ojos espirituales para poder conocer a Jesús. Para poder escudriñar la palabra de Dios también tenemos que tener el Espíritu Santo. Porque a veces no entendemos cosas que están en la Biblia, porque son cosas inspiradas por Dios. Y no podemos entender lo que está escrito en la palabra. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, dame discernimiento, dame sabiduría para poder entender la palabra de Dios, lo podemos entender. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, no entendemos. Por eso mucha gente dice, no entiendo la palabra, no entiendo la Biblia, como que se me hace difícil. Y muchas veces lo leen y no entienden nada. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo ahí para enseñarle. Porque dice que Dios es el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos redarguye siempre que estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Dice, tendremos una institución, pero no una unción. Tendremos una institución, pero no unción. Tendrán un local o un lugar donde se alaba y se adora a Dios, pero no hay unción, no hay poder, no se mueve nada. Muchas iglesias o tienen mucha gente y dicen, tú, pero esa gente, ¿por qué está ahí? Porque a la gente pues dice, no, pues ellas ya se han conformado con lo que le dan, ya se han conformado con lo que tienen, ya se han conformado. Es como aquel vagabundo que ya se conformó con lo que le dan, con lo que le avientan o con lo que le ofrecen. Igualmente las iglesias a veces se conforman con lo que le enseñan, pero no escudriñan la palabra de Dios. Si escudriñaran la palabra de Dios y dijeran, no, pues la palabra de Dios me dice que Dios es un Dios de poder, pero aquí no veo nada, no se mueve nada, no hay milagros, no hay prodigios, no se levanta ningún muerto, no se levanta ningún paralítico, nada. Entonces ahí sí es cuando se abren tus ojos espirituales. Pero la gente no puede entender porque no está el Espíritu Santo. Porque ellos se conforman con lo que le enseñan, pero no escudriñan la Biblia. La Biblia lo tienen botado ahí, o la Biblia lo tienen ahí arrumbado. Y no conocen nada de la Biblia. Por eso
lo que le predican, no, sí, todo está bueno, todo, amén, gloria a Dios, pero no sabemos si realmente es verdad o es falso. Por eso dice que tenemos que tener cuidado con los falsos profetas, como nos decía aquí, que dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estas personas evita. Si tú ves que esa persona está predicando la palabra y no está escrito en la Biblia, evita a esas personas. Te está diciendo que tal vez, no, por ejemplo, sí háblales, pero no, como no escuches. ¿Por qué? Porque también te van a confundir. Pero cuando tú realmente has escudriñado la palabra de Dios, nadie te puede engañar. Amén. Entonces dice, tendremos religión, pero no el poder de Dios. Muchas iglesias tienen religión, pero no tienen el poder de Dios. No se manifiesta el poder de Dios. Dice, tendremos una forma, pero no la verdad. Tendremos una forma, pero no se predica la verdad en ese lugar. Amén. Entonces dice, ¿qué clase de poder carga una iglesia sobrenatural? Vamos a aprender qué clase de poder carga una iglesia sobrenatural. Amén. Número 1, transforma, cambia el corazón de la gente. Transforma y cambia el corazón de la gente. Una iglesia que tiene poder y que tiene autoridad. Amén. Pues se le para un demonio ahí enfrente y ese demonio tiene que salir. ¿Por qué? Porque es una iglesia de poder. No que va a llamar al 911 para que lo ayude. No. Ese tiene que tener poder y autoridad. Hay muchos que le tienen miedo o que se echan a correr o que dicen, a ver hermanito, usted como que tiene más poder, venga y saque. No, nosotros tenemos que tener el poder y la autoridad. Amén. Hasta con nuestros hijos cuando se nos revela tenemos que tener el poder y la autoridad de echar fuera un demonio de desobediencia y de rebeldía. Porque ese es un espíritu que está dentro de los hijos o de los padres también que se rebelan con sus padres, hijos que se rebelan con sus padres, y tenemos que echarlo fuera si tenemos el poder. Pero si usted no tiene nada, pues entonces ni se atreva porque sale desgreñado. Amén. Dice, entonces, ¿qué clase de poder carga una iglesia sobrenatural? Número 1, transforma, cambia el corazón de la gente. Número 2, provee las necesidades imposibles de la gente. Una iglesia también tiene que proveer la necesidad de sus miembros. Si hay una persona en la iglesia, un miembro que está pasando una necesidad, a lo mejor se enfermó, a lo mejor perdió el trabajo o algo, entonces la iglesia tiene que proveerle en ese tiempo que no está trabajando, en ese tiempo de necesidad tiene que proveerle lo que necesita. Si finanzas, pues tiene que proveerle finanzas. Si necesita alimento, pues alimento. Pero si hay iglesias que solamente para mí, se lo guarda para él y no bendice o no provee la necesidad de su hermano, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué iglesia estamos hablando? ¿Somos hermanos? ¿Somos iglesia o no somos iglesia? Amén. Y a lo mejor usted, ve a una persona allá afuera que está necesitada, tiene una necesidad, pero a lo mejor no le puede, proveer todo, pero sí le puede proveer a lo mejor un plato de comida, un alimento, una vestimenta, puede hacerlo, aunque usted no le va a ir a decir al pastor o no le va a decir a la iglesia, oh, ayúdenme. Pero si usted en su corazón y está esa necesidad de ayudar a esa persona, ayúdenla. No lo está haciendo para que la gente lo mire, lo está haciendo por amor, porque usted tiene el amor de Dios. Porque dice en la palabra que si nosotros miramos a alguien que está en una cárcel y no lo visitamos, a uno que está en un hospital y no lo visitamos, a una persona que tiene una necesidad y no le damos, entonces no tenemos el amor de Dios. ¿De qué estamos predicando si no tenemos el amor de Dios? Tenemos que bendecir a las personas que tienen necesidad como iglesia. Amén. Número 3, carga el poder necesario para ver cumplidas las promesas que solo una intervención sobrenatural puede suministrar. Amén. Cuando una persona está enferma y ya la persona está desahuciada, o una persona que ya le dijeron ya no tiene solución, ahí es donde entra el poder de Dios. Hay una intervención sobrenatural que puede suministrar el milagro que tiene esa persona. Entonces usted puede decir, realmente aquí se mueve el poder de Dios. Realmente aquí hay milagros. Y yo voy a estar aquí porque veo milagros, porque veo prodigios. No solamente hablan de poder y no se manifiestan, sino que realmente hay el poder de Dios, se mueve el poder de Dios en este lugar. Pero si no hay nada, pues usted, ¿qué está haciendo en ese lugar?
Porque hay muchos que ya se conformaron en ese lugar y que no vean nada, ya se conformaron en ese lugar. ¿Sí o no? Muchas veces nos conformamos que nos prediquen, nos conformamos que cantemos un corito y nada pasa. No hay manifestación del Espíritu Santo, no llora ni por una alabanza, no llora ni por nada. Está seco. Entonces ahí está un problema, ahí no hay el poder de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Quedarse en ese lugar o salir y buscar donde realmente hay poder de Dios? Donde realmente se manifiesta el poder de Dios, donde realmente usted pueda sentirse libre. Porque hay iglesias también que a lo mejor están sintiendo el Espíritu Santo y dicen, no, hermanito, párale. Aquí no, porque va a espantar a los demás hermanos. O aquí no se ve eso, mejor párale. Te están oprimiendo, te están estancando a la presencia de Dios. O te pueden decir, oh, no, eso es malo que tú hagas eso, o es malo que sientas el Espíritu Santo. No es malo que sientas el Espíritu Santo. Malo es que tú no sientas al Espíritu Santo. Malo es que tú ya no sientas nada. No sientas nada por Dios, ni llorar, ni levantar tus manos, ni cantar, ni exaltar a Dios. Eso es malo. Estás seco espiritualmente. Y uno se da cuenta cuando ya no levanta sus manos, cuando ya no abre su boca, cuando ya no canta, está seco. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos activar, necesitamos volver a ese primer amor, necesitamos volver a esa iglesia sobrenatural, necesitamos volver al poder de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren sentir eso? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios y que el Espíritu de Dios se mueva en este lugar, que la presencia de Dios se mueva en este lugar. Amén. Y pues le damos gracias a todos los que nos están viendo allá y pues ojalá que le haya servido esta enseñanza para que usted pueda ver en qué iglesia está usted. Si realmente es una iglesia sobrenatural donde el poder de Dios se mueve o estamos secos. Amén. Ok, vamos a despedirnos y que Dios les bendiga y pues vamos aquí a seguir con nuestra reunión. Amén.